Bueno, hasta ahora hemos instalado servicios internos en Windows Server, o sea, roles que ya vienen predefinidos para Windows Server. Entonces el objetivo es instalar un servicio externo a Windows Server, en este caso SQL Server, para implementar un servidor de base de datos. Entonces vamos a buscar ese paquete por el navegador web, porque no está integrado como rol. Incluso al instalar el paquete en algún momento me va a decir que no se recomienda que un equipo que es controlador de dominio sea servidor de base de datos. Acá voy a buscar SQL Server en el navegador. Se recomienda que se haga esta operación con una buena conexión a internet, ojalá Ethernet por cable. Listo, acá descargas de SQL Server de Microsoft, porque los paquetes que vamos a instalar son pesados. Vamos a instalar un par de herramientas, que es SQL Server y Management Studio. Bueno, hay varias opciones, como pueden ver, para trabajar en Azure, en entorno local o un servidor experimental. Voy a bajar un poco más. Y también tenemos la opción de descargar una edición gratuita. Bueno, la edición gratuita permite menos instancias y tiene ciertas limitantes. Pero por ejemplo esta edición express es ideal para desarrollo y producción de aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y pequeñas aplicaciones de servidor. Entonces nos va a servir para el ejercicio. Además es la más liviana. También tenemos una versión de developer. El instalador es liviano, pero cuando empieza el proceso comienza a descargar todos los paquetes y eso es lo que más tarda. Entonces acá bajé el instalador, voy a ejecutarlo. Como les decía, se recomienda una buena conexión a internet. Y voy a estar pausando el video para no hacerlo tan largo en ese tiempo de espera. Bien, acá me ofrece varias opciones, donde está la básica, personalizada y descargar medios. Listo para bajar el instalador completo. Yo voy a darle personalizado. Aquí me pide la ubicación, me permite seleccionar el idioma y voy simplemente a darle instalar. Si no le quiero cambiar de ubicación, voy a darle instalar. Voy a esperar que descargue los paquetes y comience el proceso de instalación, que es lo más demorado. Acá también me dice que SQL Server está disponible para Linux igual. Cuando llegue a esta parte, tengo varias opciones también. De todas estas herramientas vamos a instalar la primera y las herramientas de administración de SQL Server para poder hacer una conexión remota. Vamos a empezar con una nueva instalación independiente de SQL Server. Me pide aceptar los términos de licencia. Voy a avanzar.
Entonces acá hay unos requisitos o unas reglas para instalar. Y me dice que necesita reiniciar el equipo porque hubo una operación anterior que dejó pendiente algo. Entonces voy a detener el video y voy a reiniciar el equipo y continuar desde este punto. Bueno, en este punto SQL Server me da una serie de reglas o de advertencias, requisitos para poder instalar el programa. Y de uno de ellos es porque soy un controlador de dominio. Me advierte que soy un controlador de dominio y pues no se recomienda que un equipo que es controlador de dominio también sea servidor de base de datos. O sea, la misma instancia. Y el cortafuego pues también me da una advertencia porque pues debo habilitar puertos en el cortafuego para poder instalar, o sea, para poder utilizar este servicio de forma remota, o se van a habilitar algunos puertos de forma predeterminada. Pero son simplemente advertencias. Me debería permitir seguir. Y aquí me pregunta qué voy a instalar. Esta parte es importante porque generalmente en el siguiente lo paso, instalo todo y es mucho y son cosas que no voy a utilizar y pesan demasiado. Entonces me voy a ahorrar un espacio. Si yo por ejemplo le quito esta opción de replicación de SQL Server, porque no la vamos a ocupar a menos que yo vaya a replicar información en otro servidor. Servicios de Machine Learning no los vamos a ocupar en este caso, que me permite implementar descubrimiento de información, algoritmos de descubrimiento de patrones, procesamiento de información, ciencias de datos, integrado con lenguajes Python, R y otros lenguajes. Voy a dejar extracciones de texto completo y semánticas de búsqueda solamente. Aquí puedo cambiar también la ruta donde estoy instalando SQL Server. Puedo cambiar el directorio raíz por defecto. Yo voy a dejarlo tal como está y voy a continuar. Solamente le saqué el ticket a esos dos servicios, no más. Esto también es muy importante porque es la instancia del servicio con la cual yo me voy a conectar de forma remota. Entonces anoten esto. Bueno, es SQL Express. Es importante que la anoten. Acá yo podría cambiar el nombre de la instancia. Lo podría cambiar. Voy a dejarlo de esta forma. Si tengo puedo tener varias instancias y me van a aparecer acá. Va a aparecer un listado. ¿De acuerdo? Va a continuar. Bueno, acá los servicios que voy a instalar y el tipo de inicio, la ruta también, las variables de, las variables del sistema.
nombre de la cuenta, y como aparece pues igual las variables del sistema. Entonces los servicios que voy a instalar y el tipo de inicio, en este caso automático. Este está fijado a manual por defecto y no permite cambiar, y el SQL Server Browser está deshabilitado por defecto. Nosotros no lo vamos a ocupar en este caso. Es un servicio que me permite acceder por el navegador a la instancia de la base de datos. No voy a poner ticket. Voy a continuar. Listo, en esta parte, que es la configuración del motor, yo voy a establecer modo mixto. Tengo un modo de autenticación de Windows, donde me logueo con las credenciales de Windows. Y el modo mixto yo puedo establecer una contraseña independiente para la instancia de la base de datos. En este caso voy a utilizar un modo mixto. Aquí podría cambiar los directorios de datos, igual que cuando instalo Active Directory. Yo puedo escoger el folder donde voy a hacer un backup del script, donde se va a respaldar la información. Acá de la misma forma, aquí va a quedar la copia de seguridad. Yo podría tener una ruta aquí a un disco en red, a un disco NAS, a un almacenamiento NAS. Aquí podría darle parámetros para el tamaño de la base de datos. Bueno, en realidad el archivo temporal de la base de datos. Si va a manejar mucho volumen de información y muchas transacciones, pues este crecimiento debería aumentar. La cantidad de memoria que le voy a asignar, y como predeterminada pues no tengo un límite. O yo podría limitarlo a una cantidad determinada. Si estoy administrando los recursos del servidor. Y si no quiero que los usuarios puedan ejecutar una instancia independiente, en este caso sí necesito que la puedan ejecutar. Instancias remotas, instancias a través de las herramientas de administración de SQL Server. Entonces voy a dejar esto tal cual. La memoria no voy a tocarla, tampoco el tamaño del temp ni el directorio de datos, solamente el modo mixto. Le agrego una contraseña. Puedo agregar otros usuarios del servidor. En este caso voy a dejar solamente esto para habilitar el usuario SA, que es el administrador del sistema de SQL Server. Y voy a esperar que se apliquen las características. Bueno, en este punto se ha instalado todo correctamente, la operación se ha completado. Estos son los servicios que se han instalado y las características que se han instalado. Y aquí hay un archivo de resumen el cual deben adjuntar igual para esta práctica, donde se encuentra todo el resumen de las configuraciones que le aplicamos al servidor de base de datos. Este archivo es importante, este archivo lo pueden guardar.
Bueno, está en un log, le pueden pasar a documentos para enviarlo, para juntarlo con la práctica. Listo, en este punto yo cierro, he realizado una instalación independiente de SQL Server, y ahora lo que queda es instalar las herramientas de administración de SQL Server, que es la tercera característica. Esta me va a permitir administrar mi motor de base de datos o mi servidor de base de datos. El enlace me lleva a la página oficial de descargas. SSMS o Management Studio. Entonces voy a ir acá, descarga gratuita de Management Studio. De igual forma se baja un instalador. Ese instalador pesa un poco más, así que voy a esperar que se descargue para poder instalarlo. Cuando termine de descargar el paquete, entonces lo ejecuto, Management Studio. Voy a comenzar la instalación, ahí está la ruta por defecto, puedo cambiar la ruta. En este caso la voy a dejar como está y voy a instalar. Bueno, una vez ya completado la instalación, ya puedo conectarme al servidor. Bueno, una vez finalizado el proceso de instalación, debo abrir los puertos TCP/IP para el servidor para poder conectarme de forma remota. Tengo que habilitarlos. Entonces voy a abrir el administrador. Voy a abrir el administrador del servicio. Administrador de configuración de SQL Server. Debo irme a la configuración de red de SQL Server. Una configuración aquí de SQL de 32 bits, pero no tiene nada. Esta configuración tiene aquí los protocolos de SQL Express. Tengo que buscar estos protocolos y asegurarme de que este protocolo esté habilitado. Entonces, primero voy a habilitarlo, por supuesto. Voy a habilitarlo. Me voy a ir a direcciones IP. Debo asegurarme de que en IP2 o en IPv3 o en IP3 esté la dirección IP del servidor. Acá está. Que en puertos dinámicos o dynamic ports no haya ningún puerto. Y también en IP-all, en puerto TCP, debo asegurarme de que esté configurado el puerto 1433. ¿De acuerdo? Aplico la configuración. Me dice que debo reiniciar el servicio para que los cambios tengan efecto. Bueno, acá se habilitó el protocolo, pero debo reiniciar el servicio. Entonces, aquí en inicio, voy a buscar los servicios. Service.
Se me va a abrir esta ventana y acá en los servicios voy a buscar SQL Server Express. Está como con inicio automático, está en ejecución, si se fijan, estado en ejecución. Entonces yo lo que voy a hacer es reiniciarlo. Una vez reiniciado el servicio, puedo cerrar esto y debería poder conectarme de forma remota al servidor mediante la línea de comandos en la red local, por supuesto. Entonces voy a ejecutar el símbolo del sistema como administrador y me voy a conectar a mi servidor. Para crear una nueva conexión al servidor de SQL debo utilizar el comando sql-cmd. Debo utilizar el parámetro s de server y el servidor hacia el cual me quiero conectar. En este caso 192.168.0.13, que es la IP de mi servidor. Cuando tengo respuesta, acá se me habilita un prompt. Si no tuviese respuesta, aquí me hubiera rechazado la conexión o se hubiera quedado esperando y me hubiese dicho que los puertos estaban abiertos. Debe haberle mostrado antes de abrir los puertos. Pues aquí voy a crear la base de datos, evaluación. Y para ejecutar la instrucción debo utilizar la palabra go. Listo, acá me he creado la base de datos. Para darme cuenta si se creó, voy a usarla. Entonces voy a darle use, evaluación. Nuevamente go para ejecutar cada instrucción. Y ese se cambia el contexto de la base de datos a evaluación. Aquí voy a crear una tabla con un ID que va a ser entero. Le defino que es mi llave primaria y con un nombre. Go. Me faltó la definición del tipo de dato, que es varchar 50, por supuesto. Ahora sí, go. Y voy a insertar valores. Como bien sabemos hacerlo, con insert into alumno values o values. Un ID y el nombre del alumno. Van a crearse ustedes mismos. Y go para ejecutarlo. Dice que una fila afectada
Y por último, para comprobar que toda la configuración se hizo de forma correcta, ya tuve que parar el video para buscar el asterisco en mi teclado, está configurado diferente. Listo, acá selecciono todo de alumno. Por último, Go para poder ejecutarla, y aquí está el usuario. Y con eso compruebo la conexión al servidor de base de datos de forma remota, y hemos implementado un servidor con SQL Server sobre Windows Server 2022.